Hermanitos, gloria al Padre, ¿cómo están? Estamos aquí en nuestra cita cósmica y hoy nuestro tema es conocer realmente qué es el fascismo, porque nos hablan del fascismo, pero no sabemos si estamos en fascismo o no. Pero primero comencemos con nuestro calendario. Hoy estamos al día 2 de diciembre del calendario gregoriano. 2 de diciembre de 2024 del calendario gregoriano. Corresponde al 10º mes del calendario del Padre Eterno, al año 1996. 10º mes del calendario del Padre Eterno del año 1996. Este calendario gregoriano es hecho por el capitalismo, por los babilónicos, para generar dinero. Y este calendario es hecho por el Padre Eterno, para la evolución de la humanidad. Este calendario era el calendario en el que se basaba Daniel, cuando le decía al Padre: Padre, ya es el tiempo. Bueno, dejemos por ahora ahí. Bueno, pero para conocer si en este momento estamos en un fascismo o no, vamos a estudiar las diferentes evoluciones que ha tenido el hombre. Aristóteles en el año 300 a.C. nos decía: el ser humano es un ser político o un animal político. El Padre nos llama monitos humanos a nosotros, porque aún no somos hombres, somos aún animales en nuestra forma de pensar y de vivir. Por eso es la evolución. Y Aristóteles nos dice: el ser humano es un ser político o un animal político que vive con otros seres en comunidad, debido a que el ser humano es un ser social y necesita de los demás para sobrevivir en la sociedad donde conviven. Nos necesitamos unos a otros. Así nos parezca o no, nos necesitamos unos a otros para poder sobrevivir. En la época primitiva, primero eran nómadas. La gente andaba de un lado para otro, no se asentaba en ningún sitio. En esta época nómada existieron las hordas. Las hordas son grupos de 30 personas primitivas que luchan por su subsistencia, ya sea cazando, ya sea cogiendo algún fruto o apoderándose de lo que otros tienen. Por eso cuando se invade un terreno, se toca una región de una manera irrespetuosa de las leyes que conocemos, se le llama hordas. Al que asesina por asesinar es una horda. Es un ser muy primitivo. Luego de las hordas vinieron los clanes. Los clanes ya eran organizaciones en familias. Y en estas familias el que regía era el más viejo, porque ya subsistían con el conocimiento de los viejos. Por decir, los viejos: ya viene el invierno, preparémonos para el invierno. Esto es lo que siempre se ha comido, se saca de este sitio. La sabiduría que se fue ganando con la experiencia comenzó a ser respetada. Entonces se formaron clanes. Estos clanes ya se fueron asentando en diferentes partes del planeta. Comenzaron a dejar de ser nómadas y comenzaron a ser sedentarios. Comenzó la división en el trabajo entre el hombre y la mujer. La mujer ya cuidaba a los hijos y cultivaba la tierra. Estas relaciones de estos clanes eran sobre todo por parentescos, ¿no? Luego del clan viene la tribu. La tribu es la reunión de varios clanes y los dirige una o varias personas. Y todos van tras un fin: buscar la subsistencia, aprender a cazar. Ya la flecha
y el arco se había descubierto en la época de los clanes. Ya siendo más, se podía cazar mejor. Entonces comienzan las tribus. Después de las tribus se generan las aldeas, que es la unión de varias tribus y dirigidas por una o varias personas. Aparece la familia, aparecen los magos, aparecen los curanderos, porque ya hay un sedentarismo y ya comienza a desarrollarse un conocimiento. Después de la unión de tribus que se conforman las aldeas, surge el esclavismo. ¿Por qué surge el esclavismo? Porque ya comienza a haber un excedente de productos y se comienza a invadir a otras tribus. Al invadir a otras tribus, a otras aldeas, se apropian de las tierras, se apropian de los cultivos y la riqueza de ese sitio. Y al que es vencido, lo tratan de una manera inferior y se le esclaviza. Ahí comienza el esclavismo, según nos dicen los antropólogos. Entonces, ¿qué vemos? El hombre buscó su desarrollo, trató de unirse, creó familia. Con la familia pudo subsistir, con la familia se formaron clanes, con los clanes se formaron tribus, con las tribus se formaron aldeas. Pero ya que tenemos aldeas, entonces comienza a dominar al otro. Ahí es cuando comienza a esclavizarlo. Comienza, podemos decir, para la época nuestra, para la época del hombre que conocemos, un prefascismo. ¿Qué es un fascismo? Un fascismo es un sitio donde no hay ley ni orden. Es casi una horda. Una horda también la dirige una persona, el más fuerte. En este caso que estamos hablando ya, después de las aldeas comienza un prefascismo y se disfraza con el término del gran señor, del rey, del poderoso, del dirigente. Pero es alguien que da leyes según a él le parezcan, según a él le convenga. Entonces ahora estaremos en un prefascismo, en un fascismo. Vamos a mirar. En el siglo XIX en Francia aparece Charles Maurras. Charles Maurras dice: hay que volver a la monarquía. ¿Qué es volver a la monarquía? Volver en la época de las aldeas que le precedió la esclavitud. La monarquía era una esclavitud bajo el capricho de uno que dirigía. Dice, hay que volver a las monarquías. Después de este señor Charles aparece Gabriel D'Annunzio. Y D'Annunzio ya concreta este sentimiento de crear alguien que dirija, un líder. Y lo comienzan a llamar duce, el dirigente, el elegido. Se llaman a ellos mismos elegidos, el guía. ¿Sí? Y comienza a surgir el fascismo. Pero no es que surja, él ya venía de siglos atrás, desde la época de las monarquías ya era un fascismo. Pero ¿en qué se diferencia con la época de los reyes, del feudalismo? Se diferencia en que en esa época el que daba las leyes era el rey, el monarca, el gran señor. En cambio, en este momento, después del siglo XIX, existen los derechos del hombre. Y se establece que el hombre tiene derecho a vivir, tiene derecho a la comida, tiene derecho al estudio, tiene derecho a una tierra. Se dan los derechos del hombre. Pero a D'Annunzio le parece que no, que eso no es correcto, que los hombres tengan derechos. Y comienza a hablar del fascismo.
Entonces es ahí cuando vemos nosotros que cuando surgen los derechos del hombre, también comienza a surgir el que el hombre no tiene derecho a sus derechos. Y el Padre Eterno nos dice, se nace con los derechos, nos dice el Padre Eterno. Entonces hemos visto cómo el hombre fue evolucionando. Primero eran hordas que las dirigía el más fuerte, luego se formaron clanes, luego se formaron tribus, luego se formaron aldeas, hubo familia, hubo exceso de productos, hubo invasión a otras tierras y se generó el esclavismo. Comenzaron los señores de las tierras, las monarquías, los terratenientes, los dueños de las tierras. Y se inicia, hablando del fascismo, un prefascismo. Pero más adelante veremos si es aquí donde comienza el fascismo, porque eso nos lo plantea Charles Maurras, un francés. Y también entonces el que verdaderamente concretó estas ideas de Maurras, que quería una monarquía, fue Danunzio en Italia. Danunzio en Italia sí comenzó a dirigir bajo un liderazgo, y lo llamaban el duce, el líder, el que daba las grandes ideas. Y surge también el término del fascismo. El fascismo significa un haz. Un haz son varios palitos metidos y amarrados con cuerdas primitivas, pero sobre ella hay un hacha, como un pico de un hacha o una flecha. Y hace referencia a un antiguo símbolo etrusco. Y luego un romano. Y es el haz del poder. Entonces luego aparece Hitler, el mayor representante del fascismo, y al que todos los países lo atacaron. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y otros países atacaron ese fascismo. Pero hoy por hoy, ellos mismos, los que atacaron ese fascismo, son ellos los fascistas. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, todos ellos hoy por hoy son los fascistas. ¿Sí? Tenemos el caso de Goebbels. Goebbels es un ministro de comunicaciones, de propaganda que tuvo Hitler. Y Goebbels decía, actuar antes que pensar. Actuar antes que pensar. Goebbels, ministro de Educación Pública y Propaganda, decía, cuando oigo la palabra cultura, echo la mano a mi pistola. Esos eran los que estaban dirigiendo el mundo, estamos hablando del 45, pero eso ha retomado nuevamente en las mentes de los dirigentes. El fascismo, nos lo explica el Padre Eterno. En el siglo XIX está comenzando el fascismo. Bueno, ¿y por qué está surgiendo ese fascismo? Está surgiendo en el siglo XIX porque el hombre comienza a tener derechos y eso no les gusta a los dirigentes. Para el año 1789 surgen los derechos del hombre en la Revolución Francesa, con la Revolución Francesa. Y a partir de ahí el hombre comienza a tener derecho a la vida, a la tierra, al trabajo, a sus hijos, los derechos del hombre. Y eso no les gusta a ellos y ellos quieren regresar al casi el primitivismo, a las monarquías. Y lo llaman fascismo. Pero estamos hablando del 45, que fue cuando fue derrotado Hitler, el cual surgió, el mundo tembló ante la posibilidad de que Hitler dominara el mundo. Pero hoy es Hitler, es el fascismo el que está dominando el mundo. Tronen muchos discursos,
usa la deshumanización de los emigrantes, no los ve como humanos. A los hijos de los emigrantes, a los niños, los ha metido en cárceles en su anterior gobierno. Entonces ha violado los derechos de los niños. Fíjense en ustedes. Y ahora quiere violar los derechos del mundo y del comercio cuando amenaza a los BRICS. Dice que los BRICS no pueden sacar moneda nueva. Y que de lo contrario, si los miembros de los BRICS enfrentarán aranceles del 100% y deberán decir adiós a la venta en la maravillosa economía estadounidense. El 100% en aranceles en todo. O sea, es como un bloqueo al mundo. Pero es que si él bloquea al mundo, también cae Estados Unidos. No puede bloquear a todo el mundo. Pero ya se levantó a decirlo Trump. Es una supremacía, lo que hablábamos al principio, ¿sí? Una supremacía blanca. Él se considera con esa supremacía, porque lo hemos permitido. El fascismo, segundo, el fascismo italiano abraza la idea de que la violencia, vean hermanos, la violencia sacaba lo mejor y lo más fuerte, tanto de los individuos como de las naciones. Esto es un análisis del fascismo. Esto está en una publicación de Rebelión, se llama la página. Dice: la violencia sacaba lo mejor y lo más fuerte. La violencia saca lo mejor y lo más fuerte de cada persona. Tanto de los individuos como de las naciones. Son amadores de la violencia y de la guerra. Otra característica. Primero, supremacía. Segundo, violencia en todos sus actos. Y ahora analicemos a Trump, el nuevo presidente. Trump insiste con cierta frecuencia en la idea de que el mundo es una competición feroz, tanto en los negocios como en la política. Participa de este pensamiento de la competencia, porque él es uno de los hombres ricos del mundo y ha conseguido su dinero en una competencia feroz con otros ricos. Ya van 3 pasos que él encaja perfectamente en el fascismo. Sigámoslo viendo. Ya van 2, perdón. La supremacía. Ahora, el culto a la personalidad. A Hitler se le llamaba el Dusch, el señor, el líder, el señor de las grandes ideas. Sí, el salvador. ¿Sí? Ahora, a Trump se ha posesionado como el salvador de Estados Unidos y se llama a sí mismo el elegido. Veamos, ya van 3 puntos. Son 9 puntos. Veamos cuántos puntos cumple Trump. Hasta el momento ha cumplido 3. La supremacía blanca, la grandeza de la violencia, defienden la violencia en todo, individual y también en los países. Y ahora el considerarse líderes. Y se considera más que líder, se considera elegido Trump. Palabras de él mismo. Cuarto, tanto Adolfo Hitler como Benito Mussolini, Mussolini fue de Italia en el 45, utilizaron la propaganda y la manipulación en la información. Vean, hermanos, desde el 45. Muchos de nosotros ni habíamos nacido y ya estaban ellos manipulando la información y toda la manipulación de todos los conocimientos que había. Conspirativos para difundir ideologías y desacreditar a sus oponentes y movilizar el apoyo de las masas. Por medio de informaciones falsas movían a las masas, desacreditaban a los enemigos, difundían falsas ideologías. Goebbels, uno de los ministros de Hitler, dijo, era el ministro de propaganda de Hitler:
Si dices una gran mentira y la repites con suficiente frecuencia, la gente acabará creyéndosela. Si dices una gran mentira, estamos hablando en el 45, hermanos, una gran mentira y la sigues repitiendo y la sigues repitiendo, la gente acabará creyéndola. ¿Por qué? Porque ellos primero se han llamado elegidos. ¿Por qué? Porque ellos se han llamado la raza elegida, la raza más fuerte, la mejor raza del mundo. ¿Por qué? Porque tienen armas, tienen la violencia. Nosotros hemos permitido que esto vaya subiendo sin tomar una posición, ¿sí? Y también nuestros padres, los que nos antecedieron, ¿no? Desde que Trump llegó a la presidencia en el 2016 se habla de la era de la posverdad, la era después de la verdad. Durante su primer mandato lanzó una medida de más de 7 mentiras o afirmaciones engañosas diarias. Lanzó más de 7 mentiras diarias o engañosas, como la religión. La religión dice verdades que están en la Biblia, pero las revuelven con conceptos de ellos. Es ahí donde quedamos atrapados. Y entonces en este momento, hermanos, estamos en la gran guerra por la mente humana. Ellos están colocando 1,000 mentiras, 1,000 falsedades en propagandas, en libros. Están cambiando la historia. Están cambiando la identidad de los pueblos. Están hablando que Israel es el pueblo elegido, pero ni siquiera es un pueblo. Habría que estudiar esto de Israel. Si ustedes quieren, lo estudiamos. Ustedes me colocan ahí en los comentarios que estudiemos de dónde viene Israel. Ya algunas veces habíamos dado unas pinceladas, pero podemos profundizar para demostrar que Israel no es un pueblo. Y ellos se catalogan como pueblo, ¿sí? Diciéndonos mentiras. Y nosotros nos creemos. Y creemos que Palestina, que sí es el pueblo originario, que no lo son. Mire hasta dónde llega. Y también han sustituido los valores que hicieron grande al hombre, que lo hicieron crecer, por antivalores. Ahora miraremos qué dice el padre sobre esta situación. Y normalizan el fascismo, normalizan el asesinato, la muerte. Trump puede contar para sus mentiras con otras cosas, como el canal de X de Twitter, que es de Elon Musk. Ya ahora él puede difundir con mucha mayor fuerza, ¿sí? Y también con el canal con Fox News, que también publican de Trump. Entonces, miren, vamos en la cuarta y también la cumple Trump. Caen mentiras diarias, caen engaños al pueblo. El quinto paso, eliminar a los adversarios y a la oposición. Tanto Hitler como Mussolini en el 45 desmantelaron sistemáticamente los partidos opositores. Todo lo que sea oposición lo desmantelaron. Se crearon miles de fuerzas, las fuerzas de las camisas blancas, las fuerzas especiales, la SS, miles de fuerzas que hoy es paramilitarismo, que hoy es una horda, que hoy son como un Daesh para acabar con el opositor. Los sindicatos, ¿sí? Y ahora, ¿qué sucede? Ahora están haciendo lo mismo, están desapareciendo a todo el que se oponga. Lo están atacando con la fuerza de los militares. Ahora, sexto, el anticomunismo. ¿Por qué no les gusta el comunismo? Porque el comunismo es el poder del pueblo. Es cierto que aquí, en este planeta, no se ha dado el comunismo, pero se ha intentado con 1,000 errores, pero se ha intentado que los pueblos se unan. Y eso le temen ellos a esa unión de los pueblos. Pero ya ahora nuestra unión como pueblo no es como un pueblo que los va a enfrentar a ellos de tú a tú, no.
Vamos a ser un pueblo que se desarrolla en virtudes, en lo que ellos más quieren destruirnos, porque eso nos hace grandes, nos da poder para resistir y atrae hacia nosotros energías divinas que nos ayudan a pasar estos momentos oscuros. Como dicen los palestinos, nosotros soportamos porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces, ellos en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató más de 27 millones de ciudadanos soviéticos. Muchos bajo las armas, otros bajo el hambre, bajo torturas. Fueron más de 27 millones. Y de soldados de Hitler se perdieron 3 o 4 millones. No les importa el costo humano que pueda haber. Tontos somos nosotros como pueblo pensar, gente que es capaz de desaparecer 27 millones de personas, tengan con nosotros misericordia. O los soldados, que ellos vayan a ocupar un buen puesto. Fácilmente desaparecen 3, 4 millones. Como está sucediendo en Ucrania. Habría que averiguar bien cuántos han muerto en Ucrania, pero mueren 30, 20, 10.000, 200, 600 números diarios de soldados ucranianos y ya no tienen al pueblo ucraniano para que vaya a pelear. Y ahora están usando mercenarios de todo el mundo. Igual, tampoco vale el mercenario, le pagan caro, pero si mueren al frente, ya. Séptima medida, también cumple Trump esta medida, ¿no? Trump arremete contra el comunismo y utiliza el término para atacar a sus adversarios políticos y a las ideologías que se oponen a él. Usa el término comunismo para atacar a sus enemigos. Ellos no soportan que el pueblo se una, que el pueblo se haga grande con las virtudes y aprenda a pensar. ¿Por qué aprendemos a pensar con las virtudes? Porque las virtudes están en nuestra mente, son nuestra inteligencia, es la energía que está en nuestro cerebro. Y si vibramos con la energía positiva, la energía de creación, que son las virtudes, nos hacemos inteligentes. Si vibramos con las energías bajas, las energías de odio, de rabia, de sexo, nuestra mente se va cerrando y se va limitando. Pero nosotros nos haremos grandes como pueblo, porque escrito está, solo que nos toca hacerlo a nosotros. Ahora, el militarismo. 2 años antes de que Mussolini tomara el poder, en su movimiento de las camisas negras, eran unos asesinos, podemos llamarlos de esos de Daesh, así, mataban niños. Contaba con 200.000 miembros. Cuando Hitler toma el poder en el 33, podía contar con 400.000 camisas pardas. Habían camisas negras, habían camisas pardas, habían los SS. Grupos paramilitares en Estados Unidos cuentan actualmente con 50.000 miembros, sobre todo supremacistas blancos y extremistas de derecha y neofascistas. Algunos poseen armas y utilizan violencia contra los manifestantes. Ya está funcionando este militarismo en Estados Unidos, este fascismo, este paramilitarismo. 8. Guerra de imperialismo. Mussolini calificó el pacifismo de débil, la guerra del noble y el valiente, la expansión imperialista era necesaria para recuperar el pasado del Imperio Romano. Guerra de imperios. Todo el que no luche es pequeño y se necesita recuperar, dicen ellos, el Imperio Romano.
Para mantener esta supremacía estadounidense, Trump está impulsando un gasto militar significativamente mayor. A los aliados de la OTAN les sugiere un fuerte aumento de gasto de defensa de hasta el 4% de su Producto Nacional Bruto. Invertir grandes cantidades de nuestro Producto Nacional Bruto en armas. El número 9. Ya vemos cómo todos los ha cumplido Trump, ¿no? El número 9. Apoyo del capital. Al Führer lo acompañaron el Duce, recibieron considerable apoyo de las comunidades empresariales de la época del Führer. Se hacían grandes esas empresas. En este momento, para Trump llegar al poder, los sionistas se pusieron de acuerdo con Trump y muchísimos invirtieron en su campaña. Y uno de los que más ha invertido también es Elon Musk, uno de los ricos más ricos del planeta. Elon Musk no entra al nivel de los Rothschild, pero es uno de los que tienen más dinero y que lo apoyan. Entonces vemos que esto es fuente de rebelión, que el país, entonces vemos que el momento que está viviendo el planeta y al que va a entrar a un fascismo más fuerte que lo que teníamos. No quiere decir que lo que teníamos con Biden sea mejor, no. Pero va a ser muy fuerte el fascismo que vamos a enfrentar ahora. ¿Cómo se enfrenta? Con virtudes. Con virtudes nos haremos resistentes, con virtudes nos haremos inteligentes. La virtud es la mente. La antivirtud es la destrucción de la mente. Se obsesiona y no puede evolucionar. ¿Y qué nos dice el Padre Eterno? Y os valisteis del poder del oro, les dice el Padre a los dirigentes del planeta, tal como lo hiciste en el pasado. En el pasado fascinasteis al pueblo de Israel, ilusionándolo con el oro. Israel fue puesto en el planeta para que ayudara a evolucionar el mundo, pero él se dejó convencer de los egipcios y se convirtió en un adorador y buscador de oro, dinero por todas partes. He aquí la herencia que dejasteis, malditos al mundo. La ambición, la avaricia, la explotación, el engaño, la estafa, el escándalo y la inmoralidad viviente. Esa es la herencia que están dejando. Vamos a dejar herencia nosotros, hermanos, como nos están dando ejemplo los hermanos de Palestina. Lo que hicisteis en el pasado lo perfeccionáis en este presente. Miren, lo que hiciste en el pasado, le está hablando el Padre a los faraones. Ellos en el pasado dominaron al mundo, lo esclavizaron, lo llevaron a grandes torturas. Sí, en el pasado, ahora dice el Padre, lo perfeccionáis en este presente. En este momento están perfeccionando la explotación, la esclavitud, el exterminio de las masas. Lo revestís de una legalidad que nada vale en el reino de los cielos. Sois Satanás de las Escrituras, y no existe otro. Vuestra herencia para el mundo es herencia de tragedia. Porque por vosotros, demonios, le habla a los faraones, y que ahora son los que están en el poder, esta humanidad sufrirá un llorar y crujir de dientes, porque la ilusionasteis con falsos derechos, salidos de la violación misma de lo que es del Padre. El Padre nos deja 10 mandamientos, y ellos están violando los mandamientos del Padre. Ahora miramos cuáles son esos mandamientos que ellos están violando. Un poco analizamos. También les dice el Padre,
a estos faraones, que ellos son una historia que se inició antes del nacimiento de la tierra. Sois una historia que se inició antes del nacimiento de la tierra. Una historia que, habiéndose desarrollado en el mundo terrestre, no es humana. Pues los malditos faraones no fueron de origen humano, eran más antiguos, eran seres más evolucionados los faraones. Y el Padre los trajo para que ellos, siendo más evolucionados, nos ayudaran a evolucionar en el planeta a los que estábamos acá. Pidieron nacer como criaturas humanas para hacer avanzar el mundo estos faraones. Mas escrito está que se volverían soberbios, olvidando sus deberes como jerarquías solares. Olvidaron su maravillosa jerarquía. Tenían ciertos poderes sobre la naturaleza, claro, porque tenían jerarquía. Lo tenían hasta donde lo permitió el Divino Padre. Y ellos fueron perdiendo estas jerarquías. Los faraones que nosotros conocimos ya no tenían dominio sobre la naturaleza. Sabían estos demonios que sus malditos días estaban contados, que llegaría un gran Dios solar a juzgarlos. Y por eso que apresuraron la construcción de sus malditas pirámides. Querían dejar un recuerdo eterno por su paso por el planeta. ¿Para qué dejan ese recuerdo? Para que nosotros veamos las pirámides y veamos qué grandes fueron y deseemos la grandeza que ellos tenían. Y muchas personas se pierden buscando esa historia de los faraones y su grandeza. Y no sabemos que estamos buscando es demonios. ¿Por qué son demonios? Porque ellos perdieron su jerarquía, dominaron el pueblo y lo esclavizaron. Y esos son actos demoníacos, no son actos de luz. Mas toda maldita pirámide volverá al polvo. ¿Ya? Dentro de poco estas pirámides vuelven al polvo. No existe monumento mayor en la evolución humana que no haya costado tanta sangre y tanta lágrima. Esas pirámides que vemos tan grandes y que nos hacen soñar en otros mundos, fueron construidas con la sangre humana. Fue el principio de la caída de una historia galáctica, Alfa y Omega, historia galáctica. Entonces, la herencia de este pueblo la heredó Israel. Y los que nos están dominando, esos que llamamos las élites, los Rothschild, los Barbour, los Soros y muchos otros que están escondidos y no dejan ver sus rostros. Ellos heredaron estas costumbres faraónicas. Y ellos como que tienen que ver con ese linaje faraónico. Y lo que hicieron en el pasado ahora lo quieren perfeccionar. Y practican cómo matar. ¿Qué es lo que hacen en Palestina? Practican ensayan nuevas armas para matar humanos. Nuevas técnicas de dominio y de colonización. ¿Quieren el planeta porque tiene petróleo y porque tiene oro? Sí, pero lo quieren solo para ellos. No quiere que el hombre reclame derechos. No. El hombre que reclame derechos debe ser asesinado. Eso es lo que está sucediendo en este momento, hermanos. Porque nos preguntamos, ¿pero por qué hacen eso? No porque quieren el petróleo, no porque quieren la posición geográfica que ellos tienen, sí. Pero quieren el dominio total del planeta. Por eso se enfrentan a Rusia, por eso se enfrentan a China. Porque quieren el dominio total para prevalecer ellos. Y todo esto, ¿cómo lo están logrando? Con la desmoralización de los pueblos. Nos están quitando nuestra moral. Nos están cambiando los valores. ¿Sí? Nos están quitando, desacreditando la comunidad.
Ya estudiamos que la comunidad, la familia, el clan, la tribu fueron los que produjeron y ayudaron al desarrollo del hombre. Y ellos nos están devolviendo a nosotros también al primitivismo. Mientras ellos, los dirigentes, pertenecen a hordas asesinas y se sacian con la sangre que ven regándose, ¿sí? A nosotros nos están devolviendo al primitivismo. Nos destruyen las familias. Legalizan matrimonios que no deben legalizar, donde ya no puede haber familia. Y dejan el yo puro, la esencia del individualismo. Nos creemos muy grandes y yo soy la que decido. Y esa no es la verdad, porque yo no lo veo así, decíamos muchos. Yo no lo veo así. Y el Padre nos dice, no, ese es su punto de vista y su punto de vista es cerrado. ¿Y por qué es cerrado? Porque ellos se lo construyeron, nos dice el Padre Eterno. Es su punto de vista que es cerrado y ellos nos dieron las bases para formar esos puntos de vista. Entonces son errados. Pero nosotros nos llenan de esa soberbia, de que somos nosotros los que analizamos mentiras. Ellos nos han ido construyendo. Mire, desde el 45 vienen haciendo propaganda, cambiándolo todo. Y no, desde ahí que sepamos, y mucho antes lo han venido haciendo. Digamos, en Rusia está prohibida la pornografía y la publicidad con infantes, y el cambio de sexo, y el tratamiento hormonal. Todos estos actos que aquí están legalizados y muchos más en el occidente, allá en Rusia, están prohibidos y la gente dice no. Pegan el grito al cielo tratándolo de dictador. Eso es una dictadura. Pero es porque nos están quitando la moral. Y ya no nos damos cuenta hasta dónde va la moral. ¿Y para qué me sirve la moral? Para evolucionar. Para tener una mente evolucionada. Para lograr prodigios inmensos con nuestras mentes. Para crear naves solares con nuestras mentes en un tiempo más avanzado. Para viajar a mundos infinitos con nuestras mentes. No. Ellos nos desmoralizan. Al desmoralizarnos, nos destruyen. Nos atrasan. Al morir, tenemos que volver a nacer en un mundo de estos. Y peor, porque no dimos para más. Pero en este momento, todavía podemos cambiar. Detener esas pasiones que se apoderan de nosotros y nos hacen ver legal lo ilegal. Detener esas pasiones, todavía podemos. Y eso nos da fuerza. Le da fuerza al planeta. Y atraemos hacia nosotros luz. Porque todo en el universo se atrae. Todo en el universo y más se atrae lo que es símil. Se atrae a sí mismo. Si destruyen la comunidad, la sociedad, después de todo el tiempo que nos ha costado esa evolución, se acaba la evolución de nosotros. Y es muy probable que se acabe la raza humana. No lo podemos permitir, el Padre dice que no se va a dar. Pero bueno, hay personas que se le oponen, muchísimas personas que ya están pensando y dicen, bueno, esto está como raro, tanta degeneración no puede ser, ¿sí? Y hay países como Rusia, que no tanto que Rusia se haya opuesto a ellos, son ellos los que han atacado a Rusia y han obligado a Rusia a que tome posiciones. Rusia no es que se haya querido separar de ellos. Rusia estaba con ellos, pertenecía a Putin, a la KGB, sino que han ido obligando a Rusia, los poderosos del planeta, el 1% de
la humanidad, ¿sí? Y algunos menos que esa cantidad quieren el mundo solo para ellos, como ya habíamos hablado, y les estorba que Rusia y China tengan el poder. Entonces están decididos a tomar el poder, las élites del occidente, ¿sí? Y no quieren que en esas élites de poder estén Rusia y China. Por eso, en este momento, con los conflictos que estamos viviendo en este momento, le están haciendo una guerra de desgaste a Putin con Zelensky en Ucrania. Pero ellos no pueden parar esta guerra, porque ellos necesitan vender armas y eso les da poder a ellos. Entonces ahí está el presidente de Serbia. El presidente de Serbia dice, no, Rusia no va a llegar al desgaste, al cansancio. Rusia va a defender su pueblo con todo. Y si debe mandar ojivas nucleares, lo hará. Ellos creen que Rusia no va a mandar la ojiva nuclear. Y si Putin se ve obligado, dice el presidente de Serbia, para defender su gente, porque los está atacando la OTAN, que es el ejército de Europa, está atacando a Rusia con esas nuevas armas. Tenemos los misiles Hassan, que penetran 900 kilómetros. Y con estos misiles quieren ellos detener la nueva arma que Putin sacó. Esa nueva arma de Putin se llama el Oreshnik. No sé cómo se pronuncia en inglés, ¿no? Escrito está es Oreshnik. Este Oreshnik es un misil que viaja 3,4 kilómetros de segundo y viaja 4 y va en línea recta buscando la posición que le dan y se coloca sobre la posición. Este misil que mandó Rusia no tenía ojivas nucleares. Él no las ha empleado, él siempre espera que ellos actúen, pero todo tiene un límite, ¿no? Y este misil Oreshnik tiene lanzaderas, tiene 6 lanzaderas. Cuando llega a la parte superior, parte superior del objetivo, ¿sí? Sale de la atmósfera y desde la atmósfera toma su objetivo y lanza 6 ojivas por 6 lanzaderas que tiene. 6 lanzaderas. Y cada lanzadera tiene 6 ojivas. O sea, tiene 36 ojivas en ese momento. Entonces, si el Atacam, algo así, que hay otra bomba en Estados Unidos, quisiera atacar, podría atacar un misil. Pero los otros misiles que están mandándose, saliendo en ese momento, ¿sí? Ahora, estas ojivas caen en forma vertical sobre el objetivo que le han dado a la ojiva, de cada ojiva. Y es una energía cinética, equivalente a 480 kilogramos de TNT. Una sola ojiva. Una sola ojiva. En total, las 6 ojivas son 2.880 toneladas de TNT, sin ser ojiva nuclear. Y dispara 36 ojivas, destruyendo. Él llega en forma vertical, ¿sí? Y al entrar en la Tierra se genera una luz y hasta que deposite en 1.000, 2.000, 3.000 metros al fondo, ahí explota, según la orden que se le dé, destruyendo absolutamente todo búnker. Entonces, lo que Putin ha hecho en este momento con este nuevo misil que ha mandado, y dicen que tiene otras armas, es demostrarle a las élites poderosas de Occidente que no hay búnker donde ellos se puedan esconder.
y que sus armas, por poderosas que sean, no tienen aún la capacidad de atacar estos misiles. Es eso el mensaje que Putin les mandó. Un misil que no se puede detectar. Entonces, las élites se la están pensando en este momento, ¿no? Este misil es, además de toda esta tecnología que sale del espacio, baja en forma vertical a gran velocidad, se abren 6 lanzaderas, manda 36 ojivas. Además de eso, es móvil, se puede mover. Entonces ellos dicen que le van a mandar ojivas de misiles de menor impacto desde la frontera, pero si las colocan en la frontera, inmediatamente los radares de Putin, que son súper desarrollados, los van a captar y los van a destruir. Entonces, no tienen alcance, mientras que si este misil que acabamos de hablar, el Oreshnik, es lanzado desde Rusia, ¿sí? Está en 7 minutos en Londres, en 5 minutos en Francia. No les da tiempo de nada. Entonces Putin les demostró, mire, en 7 minutos, en 5 minutos estoy donde ustedes. No les doy más tiempo, no tienen más tiempo. Y tengo capacidad de penetrar a kilómetros debajo de la tierra, destruyendo, y con la potencia de destruir cualquier búnker. Se desarrollan más de 480 kilogramos de toneladas de TNT en explosión debajo de la tierra. Destruye toda base militar. La base militar que fue atacada la semana pasada fue completamente arrasada. No quedó nada en esa base militar. Entonces, en este momento, los poderes se están equilibrando, podríamos decir un poco. Están equilibrando. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Y hay que ver que estas grandes potencias se ayudan entre ellos y mandan armas a Hezbollah, le mandaron armas, a Yemen, que es tan pobre, le mandan armas, ¿sí? Pero con Hamas, que es la parte armada de Palestina, está armada esta parte palestina porque Palestina es una colonia y no es reconocida como un estado por la ONU. No la reconoce a Palestina como un país la ONU, siendo mucho más antiguo que Israel, millones de años, miles de años más antiguo que Israel, no lo reconoce como un estado y no tiene derecho a crear un ejército. Entonces Palestina no tiene ejército, por eso no tiene cómo defenderse. Y grupos rebeldes como Hamas son la única defensa que ellos están teniendo en este momento. Se dice que algún armamento puede ser dado por Irán y Rusia, sobre todo a Yemen, y también hablan de Irak, pero a Hamas, a Palestina, ¿quién la está defendiendo directamente? O sea, esos son conocimientos que no tenemos aún, después tocará aclararlos, desmentir los conceptos que se están dando tal vez en este momento por falta de conocimiento, pero sí vemos que Palestina las potencias no la apoyan. Nosotros, el pueblo, sí estamos con Palestina, sí estamos con el pueblo. Por eso hablábamos la otra vez de las ventanas que tiene TikTok, para que mandemos a través de TikTok algún dinero, así sea poquito, centavos, pueden ayudar entre todos una monedita. Podemos ayudar a que llegue algo de comida a Gaza, porque no la dejan entrar. Bueno, entonces estábamos hablando de los búnker y del terrible alcance que tiene este misil que mandó Rusia, y se habla que tiene otros mayores, los cual pone a pensar a las élites sionistas, ¿no? Pero ellos son tan cerrados
y tienen esa supremacía que quién sabe qué sucederá, ¿no? Ya veremos. Bueno, ahora en este momento el conflicto se ha extendido. Se extendió a Hezbollah. Hezbollah es es un ejército de Líbano y sus dirigentes forman parte del Senado, del Parlamento de Líbano, Y ellos atacaron a Israel, llevan atacándolo 2 meses, y los puertos de Eliad, eh, los puertos cercanos a Eliad, todos han sido casi destruidos. Los colonos, es decir, la gente que estaba viviendo ahí, que no son gente de Israel, sino que vienen de otros países, por eso se llaman colonos, ellos han tenido que irse de Israel porque ha sido fuertemente atacado, no directamente el pueblo, sino bases militares, pero eso ya genera una inestabilidad en ese sector del norte de Palestina, ¿no? Esas son ayudas que ha hecho Hezbollah para Palestina. Esas son ayudas, sí. Hay ayuda de Hezbollah, pero en este momento Hezbollah ha hecho un pacto con Israel. Y este pacto dura 60 días. Y pues la gente se puso feliz y regresó a sus casas. Pero Israel no ha cumplido la tregua. Israel en este momento está mandando bombas a Beirut y diferentes partes de Líbano. Entonces, Hezbollah también se vio obligado ayer a lanzar unos misiles hacia una parte militar de Israel, la cual fue atacada fuertemente. Pero vamos a ver esta tregua hasta dónde llega, pero prácticamente no se ha dado. Pero mientras que esto sucede, los palestinos han sido fuertemente asesinados. Más de 44.700 personas asesinadas que se sepan en Palestina, son mucho más, el doble que están enterrados. Los bombardeos en Palestina no han cesado, antes han aumentado y con mayor crueldad. A sitios donde hay muchachos, a sitios donde hay niños jugando, a sitios de carpas, a familias, casas de familias, destruyendo familias enteras. Esto está sucediendo en Palestina. Mientras tanto, en Siria, donde se amplió el conflicto, Israel ha atacado con hordas, con mercenarios, ha atacado Siria, como la había atacado en el 2011, que hubo ese conflicto tan inmenso en Siria. Y engañan en todas las publicaciones que están haciendo y dicen que es el pueblo que se le ha revelado a Assad. Assad es el que rige, que manda el presidente en este momento en Siria. Pero no son el pueblo, son hordas, son paramilitares, son mercenarios, son grupos Daesh, grupos Takfir, que están siendo contratados para que ataquen y destruyan de nuevo, ahora sí, el gobierno de Siria, llenando el mundo de mentiras y confusión con respecto a la situación de Bashar al-Assad. En China, Irán, Rusia están al apoyo de Siria. Entonces se espera que Bashar al-Assad con su ejército y este apoyo pueda vencer estos grupos, y lo está logrando. Ya la ciudad de Alepo ya está siendo defendida. Y miren ustedes las publicaciones que hicieron el New York Times y otros periódicos de Occidente. Miren lo que dice. The New York Times del 30 de noviembre decía: los rebeldes toman el control de la mayor parte de la ciudad más grande de Siria, o sea, de Alepo. ¿Cuáles rebeldes? Si hay, no hay rebeldes. Nadie se le está rebelando a Al-Assad. Debe de haber una oposición, pero no ejecuta. ¿Por qué no se puede? Porque si cae Al-Assad, cae Siria. Entonces ellos son inteligentes y no están atacando a Al-Assad. No lo atacan. En los que están atacando son estos grupos
paramilitares, estos mercenarios que se contratan, el grupo Daesh, el grupo Tafri, son grupos que son preparados en una región de Irak para que ataquen en Medio Oriente. ¿Sí? Y dice que es que los rebeldes, esos no son los rebeldes, esos son los mercenarios, pero nos engañan como habíamos hablado de lo que era el fascismo. Dicen mentiras y las revuelven con verdades y nos convencen de sus mentiras y nos confunden. Y no entendemos, creemos que el pueblo se rebeló en Siria. No, el pueblo no se ha rebelado en Siria. El pueblo está con Bashar al-Assad, porque él ya lo defendió en el 2011, lo atacaron, lo llevaron a Homs, a Alepo, a Idlib. Todas estas ciudades fueron destruidas y al-Assad con su ejército lo recuperó y la ayuda de Rusia. Pero veamos otro periódico. El titular del diario estadounidense The Washington Post del 1 de diciembre decía: los rebeldes sirios defienden su avance en Alepo y empujan al sur. ¿Cuáles rebeldes sirios? Son hordas criminales las que están en este momento, pero nos mienten. Si ven, periódicos de una gran resonancia, de una gran influencia, de un gran capital. Pues por eso es que dominan, porque son los periódicos del capital, del dinero. El titular de la cadena estadounidense NBC del 2 de diciembre decía: actualizaciones en vivo del conflicto en Medio Oriente. El gobierno sirio contraataca mientras que los rebeldes avanzan. O sea que se le había revelado el pueblo a Siria. Mentira, mentira. Ya leímos eso ahora en las características del fascismo. Son actos fascistas, terriblemente fascistas. Hordas en realidad, hordas asesinas. Y Rusia está atacando fuertemente en Ucrania, cuarteles, y en Siria también está. Mientras tanto, hermanos, los pueblos no nos quedamos quietos. Los pueblos siguen pronunciándose en contra del sufrimiento de Palestina, del bombardeo de Palestina, del abuso, de la masacre, del genocidio que se está cometiendo a la vista del mundo. El mundo se queda mirando mientras el pueblo de Palestina sigue siendo masacrado. Uno de los avisos que llevan los hermanos de Perú, hermanos. Gracias, hermanos. Y de todo el mundo, hermano. Los muchachos en las universidades siguen protestando. Es el momento del pueblo, hermanos. Es el momento en el que el pueblo debe crecer. Aquí, hermanos, están las marcas Nestlé, miren, hermanos, Toyota, McDonald's, que no debemos consumir, Bayer, hermanos, Coca-Cola. Todo esto lo fabrica Israel y contribuye con dinero para el dinero, difusión, propaganda, para el asesinato de nuestros hermanos palestinos. Gloria al Padre, hermanitos. Gloria al Padre,